Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y es un gusto poderlos acompañar hoy cuando vamos a hablar de una de tantas enfermedades raras. Y es que las enfermedades raras, como se conocen, sin duda son un reto para la ciencia, pero sobre todo para aquellas personas y familiares que las padecen, por cuenta de que efectivamente tienen este nombre porque las padecen muy pocas personas en el mundo y cada vez las posibilidades de estudiarlas, analizarlas y llegar a una cura no son tan fáciles de lograr. Dentro de estas enfermedades, les decía yo que vamos a concentrarnos en una. Se habla de la hipertensión pulmonar. ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante tener en cuenta este tema? Así les damos la bienvenida a Más Salud en tus Manos. Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, las denominadas enfermedades raras son aquellas que afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población en general. Este tipo de enfermedades son potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo. Además, con un nivel muy alto de complejidad. La mayoría de ellas son enfermedades genéticas, enfermedades inmunitarias, malformaciones, entre otras categorías. La OMS ha identificado más de 6.000 patologías como enfermedades huérfanas. El 72% de ellas son genéticas e inician en la infancia. El principal problema que sufren los pacientes con alguna enfermedad rara son los diagnósticos erróneos o tardíos y la escasez de tratamientos relacionados con el diagnóstico de la enfermedad. Y como siempre en este espacio estamos muy bien acompañados. Hoy está la doctora Carolina Rivera. Ella es médico genetista con más de 10 años de experiencia, líder del servicio de genética médica de la Fundación Cardioinfantil. Inicialmente hablamos de las muchas enfermedades raras conocidas hasta el momento y las que están por ser descubiertas. Doctora, bienvenida. Hola Paola, muchas gracias por la invitación. Entendamos un poco cómo se dan estas enfermedades raras. Ya veíamos en la nota cómo se explican. Si es rara es porque la padecen pocas personas, pero cómo llega a convertirse en un segmento, digamos, a pertenecer a esa familia de enfermedades raras. Bueno, como ya lo mencionaste, realmente su connotación de rara le da su poca frecuencia. Más o menos el 80% de las enfermedades raras son de origen genético, otras son enfermedades infecciosas muy poco frecuentes o algunas enfermedades autoinmunes también muy poco frecuentes. Entonces realmente para poderse incluir dentro de esa categoría de enfermedad rara, simplemente es teniendo en cuenta la cantidad de personas que es afectada por la población. ¿Y cómo se lleva a cabo, digamos, este estudio, este seguimiento de los pacientes para detectar una enfermedad rara? Porque seguramente cuando hay algunos síntomas se pueden tener un abanico de posibilidades de enfermedades, pero ¿cómo decir esta es rara, ya está clasificada o esta es rara, es muy rara y aún no tiene alguna clasificación adecuada? Bueno, la mayoría de enfermedades raras ya están clasificadas, se conoce su rareza por su poca incidencia. Hay unas que hasta ahora se están empezando a conocer por el alcance que tenemos ahora con las pruebas de diagnóstico genético, donde hay, por ejemplo, descrita una familia en todo el mundo, entonces es muy difícil conocer la evolución de la enfermedad y como tal la enfermedad, así que eso nos amplía un poco a hacer su clasificación, pero ya la mayoría están descritas, como te lo he mencionado, es más por la cantidad de personas que afecta la enfermedad. Ahora, como son enfermedades muy poco frecuentes, es difícil su diagnóstico, sobre todo por médicos que no conocen cómo abordar este tipo de enfermedades. Casi siempre son síntomas muy raros o son características físicas diferentes y el diagnóstico de una enfermedad rara se demora aproximadamente 7 años desde que el paciente o su familiar consulta por primera vez a cualquier médico, ya sea un médico de atención primaria o un especialista. 7 años se lleva el diagnóstico, precisamente por la rareza. Cada día, por las técnicas de diagnóstico genético, podríamos reconocer más enfermedades raras, pero realmente su connotación siempre será por la poca frecuencia. Impresionante. Entonces hablamos de que se clasifican de tipo genético, malformaciones y de tipo inmune. Hasta ahí estamos claros.
Uh-huh. Doctora, nosotros sentimos en este programa, que además surgió por cuenta del COVID-19, que efectivamente los pulmones se pusieron de moda y las enfermedades respiratorias también, y entonces nos empezamos a concentrar más en los síntomas, en las situaciones, en las consecuencias que podría traer el COVID-19. Pero dentro de la lista de enfermedades raras, queremos concentrar hoy nuestro programa la atención en la hipertensión pulmonar. ¿Qué es exactamente la hipertensión pulmonar? Porque cuando nos hablan de hipertensión, nos vamos directamente al corazón y no a los pulmones, ¿o sí? Es la concepción realmente, la hipertensión arterial, que es la que hace referencia siempre que escuchamos la palabra hipertensión. Es muy diferente de la hipertensión pulmonar, pero realmente en la hipertensión pulmonar lo que aumenta es como la presión hacia las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares son un poco más delgadas o un poco más estrechas de lo que deberían ser, cambiando pues el término como lo había hecho previamente, y eso aumenta la resistencia y aumenta la presión. Entonces eso congestiona el flujo sanguíneo en los pulmones, que es lo que lleva finalmente a los síntomas. Hablemos entonces, doctora, de esos síntomas, porque como decimos, bueno, pues los temas respiratorios se han convertido en un tema muy célebre. Entonces ya empezamos a tener en nuestra información personal una serie de síntomas que asociamos a una gripa tal o al COVID-19 o a cierta circunstancia. Pero ¿cómo se identifica la hipertensión pulmonar? Es un diagnóstico difícil, no es el primero que se sospecha porque los síntomas son muy similares a los de cualquier enfermedad respiratoria. Las personas con hipertensión pulmonar presentan dolor al respirar o dolor torácico no relacionado como con cualquier factor externo. Tienen también mucho cansancio, fatiga, sienten como esa congestión, como que no pueden respirar bien, pero se empieza a orientar hacia las enfermedades pulmonares más frecuentes y no se logra encontrar su diagnóstico hasta que se hacen unas pruebas un poco más especializadas. Algunas son secundarias a enfermedades cardíacas, entonces el diagnóstico se puede hacer a través de un ecocardiograma, pero en la mayoría los síntomas son muy insidiosos, muy inespecíficos, que el diagnóstico es difícil en la mayoría de los casos. Pues doctora, después de la pausa que vamos a tener a continuación, hablaremos seguramente de esas pruebas más específicas, en qué consisten, cómo poder llegar a un diagnóstico adecuado de una hipertensión pulmonar. Y después de la pausa también vamos a conocer el testimonio de Diana Grajales. Ella comparte cómo le ha ido con esta enfermedad rara. Después de la pausa, ya seguimos con más Salud en tus Manos. A mí me diagnosticaron, van a ser aproximadamente hace 18 años, con hipertensión pulmonar, una enfermedad huérfana o rara, la cual no se conocía mucho de esta enfermedad y no existía ningún tratamiento en Colombia para tratarla. Estaba yo sentada en el cine viendo una película y empecé a tener un ataque donde me quedé sin aire. Después de hacerme muchos estudios, me dicen que tengo una hipertensión pulmonar. Cada vez me sentía más agotada, cada vez podía hacer menos actividades, no podía jugar con mis hijos, no me podía peinar, no me podía vestir porque estaba ahogada y empecé a tener síncopes o a desmayarme. Y esto era pues la señal de que estaba aumentando cada día más la enfermedad. La trataban como un asma, era lo más parecido que había, no existía medicamento. De hecho, los doctores casi no tenían conocimientos en esta rara enfermedad. Te dicen que solo te quedan 2 años de vida. El miedo a no poder respirar, a sentir que te mueres cada que tratas de respirar porque tus pulmones no dan. La Fundación Ayúdanos a Respirar nace de la iniciativa de 6 pacientes, mujeres, con hipertensión pulmonar. Gran parte de la labor desde la Fundación es hacer el acompañamiento cuando se necesitan confirmar los diagnósticos, conocer cómo se navega en el sistema, convertirse en esa red de apoyo, de que entiendan que pueden hablar con alguien que se siente como ellas,
que es una enfermedad que produce una discapacidad invisible, aunque los pronósticos no son los mejores. Sí, nosotros, en compañía de los médicos, en compañía de nuestras familias y con nuestra propia fuerza y la ayuda de Dios, podemos continuar en el camino. No hay cura para la patología, pero podemos tener una mejor calidad de vida. Pues agradecimiento especial a Diana Grajales por compartir este testimonio, por permitirnos conocer más sobre esta enfermedad, la hipertensión pulmonar. Dicho sea de paso, la invitación también para ustedes, nuestros televidentes, a apoyar la Fundación Ayúdanos a Respirar a través de las redes sociales de Ayúdanos a Respirar. Podemos conocer más información sobre cómo ayudar a estos pacientes a respirar, información que de pronto alguno de sus familiares pueda necesitar sobre un diagnóstico de hipertensión pulmonar. Seguimos con nuestra invitada, como siempre, muy bien respaldados. Hoy estamos con la doctora Carolina Rivera. Ella es médico genetista con más de 10 años de experiencia, líder del servicio de genética médica de la Fundación Cardioinfantil. Me llama la atención, doctora Carolina Rivera, el testimonio, y ella dice: somos 6 pacientes mujeres. ¿Hay más persistencia de la hipertensión pulmonar en las mujeres? Sí, es correcto. La enfermedad tiende a afectar más a las mujeres que a los hombres. No se conoce muy bien la razón, pero sí hay esa como predisposición de las mujeres a padecerlas, así como las mujeres tenemos más riesgo de padecer cualquier enfermedad autoinmune. Hablemos de otra de las condiciones que mencionaba nuestro testimonio. Diana Grajales hablaba de una discapacidad. ¿Por qué entonces este tipo de enfermedades y hasta dónde puede ser realmente muy grave y complicarse esta enfermedad? Es decir, ¿tiene cura, no tiene cura? ¿Sus tratamientos son dolorosos, difíciles, largos? Para entender un poco por qué se incluye una discapacidad para quienes tienen hipertensión pulmonar. La discapacidad de ellos realmente es en la dificultad para respirar, es una dificultad para respirar bastante severa, que es lo que mencionaba la paciente, que siente esa ahogo, esa gran fatiga, y es lo que nos crea la discapacidad. El tratamiento no es doloroso como tal, pero sí necesitan soporte con oxígeno suplementario. Los medicamentos ayudan a mejorar un poco los síntomas, pero no los desaparecen del todo, y pues la calidad de vida va reduciendo en el tiempo. Por eso se considera que es discapacitante y pues claramente potencialmente letal, porque en el momento en que ya no se pueda respirar, pues ya la persona va a fallecer. No tenemos aquí opción de ofrecer algún otro tratamiento diferente al que tenemos, no hay tratamiento curativo, y hasta ahora, por la rareza de la enfermedad, tampoco hay diseñados como medicamentos que puedan cambiar el curso de la enfermedad como ocurre con otras enfermedades genéticas. Complicado entonces el panorama para quienes padecen esta enfermedad rara. Claro, ella decía discapacidad invisible. Hablamos del testimonio con el que abríamos este segmento, una mujer que compartía qué era, cómo se sentía vivir con esta enfermedad. A propósito, doctora, usted mencionaba los tratamientos y dice, las herramientas que tenemos aquí en Colombia, con las que contamos, ¿cuáles son? Hay medicamentos, el medicamento que más se utiliza en la hipertensión pulmonar es el sildenafil, que pues lo conocen también con el nombre comercial de Viagra. Es el medicamento que se utiliza como pilar de tratamiento en la hipertensión pulmonar. También se maneja alguna otra parte del compromiso cardíaco con otros medicamentos ya un poco más específicos, y el oxígeno suplementario es como el soporte que siempre van a necesitar. O sea, ellos siempre tienen que estar con oxígeno suplementario. Es lo que tenemos disponible en Colombia. En Colombia, doctora, también entendiendo el panorama en Colombia, ¿cómo estamos para estas pacientes con un cuidado especial? Y quiero hablar de otro tipo de enfermedades, porque me imagino que su sensibilidad a otro tipo de enfermedades respiratorias puede ser realmente peligroso.
Pues como tal, una ruta de manejo, de atención integral no la tenemos establecida, pero sí se les brinda a los pacientes el manejo que necesitan. Tiene que ser por un grupo experto en la enfermedad que pueda dar las recomendaciones precisamente para evitar otras complicaciones como las infecciones respiratorias. Tiene que ser un manejo muy estricto y el grupo tiene que ser multidisciplinario. O sea, aunque es una enfermedad de predominio pulmonar y cardíaco, igual necesitan un grupo que incluya rehabilitación, que incluya genética, pues las causas algunas son genéticas, entonces tratamos de brindarle a los pacientes lo que más necesitan. Nosotros contamos con una legislación en Colombia para enfermedades huérfanas, lo cual facilita en algunos casos el acceso a estos grupos de manejo, a estas terapias, pero de todas maneras tenemos algunas falencias que es más desde el punto de vista administrativo que no nos permiten dar en su integralidad toda la atención. Doctora Rivera, nos vamos adelantando pues muy rápido para entender de manera muy general la hipertensión pulmonar, esta enfermedad huérfana, pero centrémonos en los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Pero los más específicos, los que efectivamente hacen una llamada de alerta para hacer esos test, esas pruebas, esas evaluaciones y esos exámenes que den un diagnóstico a tiempo. También el diagnóstico a tiempo en la hipertensión pulmonar puede salvar la vida. El diagnóstico a tiempo sí puede salvar la vida y mejorar la calidad de vida, pues realmente no tenemos un tratamiento curativo, pero sí puede mejorar la calidad de vida y evitar que en una de las manifestaciones o en las crisis agudas de la enfermedad puedan fallecer. Pero los síntomas, como ya lo mencioné, son síntomas muy insidiosos, son síntomas muy inespecíficos, son síntomas respiratorios. Las personas se empiezan a quejar de dificultad para respirar, de fatiga. Lo que presentó Diana es muy característico, esa sensación de ahogo que puede ser ya estando sentado, de pie, acostado. Esa sensación de ahogo, que el aire no puede ingresar a los pulmones, es como un signo de alarma muy importante y eso es lo que también podría orientar hacia el diagnóstico. Lo que pasa es que la mayoría de las enfermedades pulmonares crónicas o otras de origen genético tienen como el mismo curso. Entonces, una fatiga o una dificultad para respirar no necesariamente nos hace pensar en hipertensión pulmonar, pero por lo menos esa fatiga hace que se tome una radiografía de tórax donde sí se puede ver un aumento del diámetro de la arteria pulmonar y es lo que puede llevar ya a la realización de un ecocardiograma y otras pruebas un poco más específicas como el cateterismo cardíaco, que es el que nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Pero realmente la dificultad de identificarla a tiempo es por los síntomas tan inespecíficos, porque lo primero que van a empezar a estudiar cuando la enfermedad todavía no ha avanzado tanto son enfermedades respiratorias como infecciones, asma, ¿sí? Cualquier otro tipo de enfermedad crónica que no necesariamente va a orientar ese abordaje diagnóstico hacia lo que se está presentando, pero la radiografía de tórax sí puede ser un apoyo fundamental y eso sí la hacen en cualquier momento en que se consulta urgencias por un episodio de falta de respiración o de fatiga. Doctora, muchas gracias de verdad por esta información absolutamente útil. Es la doctora Carolina Rivera. Ella es médico genetista con más de 10 años de experiencia. Además es líder del servicio de genética médica de la Fundación Cardio Infantil. Doctora, aquí siempre también nos gusta concentrar nuestra atención no solo en el paciente o en la enfermedad o en quien padece este tipo de patologías, sino en el entorno, en el apoyo que seguramente es tan importante para recibir un tratamiento a tiempo, de pronto algunos medicamentos y alguna circunstancia que los familiares de una persona con hipertensión pulmonar deben conocer. Esa información para los familiares y quienes rodean a una persona con este tipo de enfermedad rara se los compartimos después de la pausa. Hoy el protagonista de nuestro programa es el pulmón por cuenta de una enfermedad huérfana o rara. La hipertensión pulmonar. Nos sigue acompañando la doctora Carolina, quien además tiene mucha experiencia. Ella es médico genetista con más de 10 años de experiencia, líder del servicio de genética médica de la Fundación Cardio Infantil. Antes de la pausa, doctora, hablábamos del comportamiento y el apoyo fundamental siempre de la familia, de quienes rodean a un paciente con hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son las recomendaciones generales, básicas, a quienes están rodeando a una persona con esta enfermedad?
Bueno, lo básico es conocer la enfermedad. Como es una enfermedad rara, la persona afectada y todo su entorno familiar tiene que conocerla para que la puedan explicar en caso de que tengan que consultar a urgencias. Hay muchos médicos que no les gusta que les expliquen lo que tienen los pacientes, pero pues al ser algo raro es mejor a veces orientar un poco al médico que está recibiendo una urgencia porque eventualmente no conoce la enfermedad, y también tratar de apoyar a la persona afectada en cuanto a toda su rehabilitación siguiendo las indicaciones médicas. O sea, es un apoyo fundamental. Además, hay un grupo de hipertensión pulmonar que es causada, o un tipo de hipertensión pulmonar, más bien por decirlo, porque la hipertensión pulmonar per se es un grupo de enfermedades que es causada por alteraciones genéticas, y es la que se considera la hipertensión pulmonar familiar. Entonces, el apoyo hacia la familia también es diagnosticando tempranamente, ahí sí, antes de los síntomas, incluso por técnicas genéticas, a los que van a estar afectados, los que permiten una intervención más rápida. La enfermedad se hereda de la persona afectada a sus hijos, entonces los primeros que deberían hacerse estudios genéticos en caso de que sea hereditaria son los hijos de la persona afectada, para que podamos hacer una intervención más de prevención que curativa, porque desafortunadamente no tenemos cura, para evitar complicaciones futuras de la enfermedad. La hipertensión pulmonar es más frecuente en adultos que en población pediátrica, pero igual podemos encontrarla en niños, y la que aparece en niños tiende a ser más de origen genético que de algún otro origen diferente. Entonces, el apoyo también para el entorno familiar viene desde el asesoramiento genético para poderles explicar quiénes más podrían estar en riesgo de tener la enfermedad o de tener hijos afectados por la enfermedad. Doctora, ¿y esa incidencia del tipo genético, la causa de esta enfermedad, es de cuánto más o menos, según ya los estudios que han venido realizando? ¿Qué posibilidad tiene un hijo de un padre con hipertensión pulmonar, de una madre mejor con hipertensión pulmonar, de heredar esta enfermedad? 50%. Wow. Porque todos siempre tenemos dos copias de nuestros genes. En el caso de la hipertensión pulmonar, una copia del gen está dañada y la otra está buena. Cuando se reparten los genes a nuestros hijos, tenemos dos opciones en este caso: o se transmite el gen malo o se transmite el gen bueno. Entonces, por eso tenemos un 50% de posibilidades. Esa transmisión es completamente al azar. O sea que no, si tenemos un hijo sano, no necesariamente el siguiente tiene que estar afectado, ¿sí? Y lo mismo, si tenemos un hijo afectado, el siguiente no tiene que ser sano. Es un riesgo que ocurre con cada embarazo. Hay técnicas de diagnóstico genético, tanto prenatal como algo que se llama diagnóstico genético preimplantación, que es una forma en la que eventualmente se podría prevenir la aparición de hijos afectados, pero siempre la recurrencia es del 50%. Wow, impresionante, y también qué bueno que esos avances en ciencia y tecnología permitan una detección incluso en la etapa del embarazo. Doctora, ¿hay otro aspecto que pese en esta enfermedad? Es decir, hablamos del genético, que es importante, como usted ya nos ha mencionado, pero ¿hay otra circunstancia que pueda de pronto incidir en la aparición de la hipertensión pulmonar? Hay unas causas, o algunas son desencadenadas por algunos factores ambientales, como algunos contaminantes ambientales, y pues nuestro ambiente no es muy limpio en este momento. Ya sabemos que hay mucha contaminación, pero para que se desencadene la hipertensión pulmonar por algún factor ambiental debemos tener una predisposición genética, o sea que volvemos al punto de que la mayoría es de origen genético, y hay otras que no se conoce su causa, que es la que se llama idiopática. Se hacen los test genéticos y pues son negativos, no se encuentra ningún desencadenante ambiental, entonces cae dentro de ese grupo de la hipertensión pulmonar idiopática. Pero cada vez conocemos un poco más de la enfermedad y como ya lo mencioné, la mayoría es de origen genético, entonces es muy importante siempre los estudios en el momento de la sospecha diagnóstica. Pues doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. En Más Salud en tus Manos queríamos entender más sobre esta hipertensión pulmonar, siendo una enfermedad huérfana o rara. Hablamos con la doctora Carolina Rivera, médico genetista con más de 10 años de experiencia, líder del servicio de genética médica de la Fundación Cardioinfantil. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta invitación y por permitirnos compartir este conocimiento acerca de las enfermedades raras. Entre más conozcamos, será mucho más fácil el diagnóstico y vamos a poder incidir directamente en el tratamiento y calidad de vida de las personas que cursan con este tipo de enfermedades.
y seguramente en este espacio nos vamos a seguir encontrando para hablar de otro tipo de enfermedades huérfanas o raras. A ustedes gracias por acompañarnos, ya lo saben, la invitación para que revivan cada uno de nuestros capítulos, cada una de las enfermedades de lo que hemos hablado aquí en Más Salud en tus Manos, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube. Ahí está el del canal Red Más TV, pero ahí también encuentran los varios capítulos de Más Salud en tus Manos. Gracias por acompañarme.